Ya estamos en nuestro segmento de running, segmento patrocinado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores, y Currex, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies. Ya estamos en nuestro segmento de running. Esta semana nos encontramos de visita en Regenerics y ya se encuentra con nosotros nuestro running coach invitado de esta semana, Estuardo Vela. Estuardo, un gusto estar de visita con ustedes esta semana. Muchas gracias. Le agradecemos mucho el que nos haya recibido, Estuardo. A la orden, aquí estamos presentes. Muchas gracias, Estuardo. Le cuento un poquito de qué quisiéramos hablar dentro de nuestro segmento de running esta semana. Quisiéramos enfocarnos en aquellos corredores que se han preparado para una competencia de medio fondo o de fondo, es decir, un medio maratón o un maratón, y se encuentran en esa semana previa a la competencia. Estuardo, consejos de qué hacer y qué no hacer justo esa semana previa a la competencia, que a veces nos ganan las ansias, Estuardo. Sí, es interesante, por ejemplo, las 2 semanas, no vamos a mencionar una, las 2 semanas previas, ya sea un 21K o 42 kilómetros, son las más críticas en el corredor. Es donde empiezan a aparecer las lesiones, donde a veces el corredor suelta un poco el entreno, donde incluso restringe más su alimentación. Y a veces se cometen ciertos errores pensando que es la mejor forma de llegar a un evento. En el caso de las lesiones, muchas veces el no prepararse bien en cuanto a temas de descargas musculares, cómo recuperar al cuerpo después de los entrenos, los fondos. Estas 2 semanas son bien importantes porque el corredor debe de hidratarse muy bien. Okay. Debe de tomar una buena sustancia de sueros. Hoy en día, pues en el mercado encontramos muchas marcas que pueden funcionar a los corredores. Muchas personas piensan que solo tomar agua durante esas 2 semanas es suficiente. A veces uno le pregunta al corredor, ¿te estás hidratando bien? Y dice, sí, me tomo 3 litros de agua, pero no es suficiente. El cuerpo necesita minerales que se van perdiendo cuando uno va entrenando. Entonces, es súper importante. La carga de carbohidratos debería de ir aumentando un poco más junto con las proteínas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando ya se acerca al final de los entrenos más pesados, el problema es que a veces algunos empiezan a soltar un poco más el entreno, o incluso muchos dejan de correr una semana antes. Okay. Y es contraproducente porque el cuerpo piensa de que ya se terminó todo. Se relaja. Exactamente, entonces empieza a relajarse, por ejemplo, los tendones, las articulaciones, a nivel muscular, el cerebro piensa de que esto se terminó, y llegar a la carrera justamente así es cuando muchas personas empiezan a sufrir de muchos calambres o incluso se lesionan durante el evento. Por eso es tan importante cuidar la alimentación. Si se guían de un nutricionista, más que perfecto, que eso sería súper ideal, que les controle, por ejemplo, las cargas de carbohidratos, en qué momento hacerlo, las proteínas. Y algo bien importante es que deben de tomar en cuenta a qué horas es el evento. Por ejemplo, si hablamos de la maratón de Boston, que fue ayer, es una carrera que sale a las 10 de la mañana. Así es. Normalmente los corredores entrenan bien temprano. Entonces tienen ya una estadística de ceno a las 6, me acuesto a las 9, se levantan bien tempranito, tal vez no consumen nada. Pero, por ejemplo, muchas maratones, como Nueva York, por ejemplo, también es una carrera que incluso sale, el último corral sale a las 12 del mediodía. Correcto. Y si uno no toma en cuenta todos esos aspectos, lo va a pagar uno durante el evento. Entonces sí hay que tomar muchas precauciones. Hay que tomar en cuenta cada detalle, ¿verdad? Esto Exactamente, así es. Por ahí sucede a veces también casos contrarios. Usted nos mencionaba de que hay muchos corredores que esa última semana o estas últimas 2 semanas se relajan bastante, pero hay corredores que les entra la ansiedad y empiezan a pensar quizás no entrené lo suficiente, quizás aquella sesión de entreno que me perdí, quizás a esa semana en la que no cumplí con el número de kilómetros que tenía que cumplir. Estas últimas 2 semanas me pongo al día y quizás trabajan de más también, ¿verdad? Es correcto, Jorge. Pasa, por ejemplo, esas 2 semanas incluso hay corredores que empiezan el gimnasio y empiezan a hacerlo más duro todavía el trabajo de pesas, lo cual se convierte muchas veces en un grave error, porque al atrofiar el músculo y después correr, el problema es que nos enfrentamos a un desgarre, nos enfrentamos a lesiones, por ejemplo, tracto de la banda iliotibial,
muchas veces en los isquiotibiales, cuádriceps, pero es porque muchos piensan también que precisamente lo que tú decías, no hice aquellos entrenos y ahorita empiezo, incluso algunos empiezan a hasta correr todos los días. El problema es que llega a haber un punto de fatiga muscular. Cuando la fatiga muscular realmente entra sobre el músculo, se necesita mucho tiempo para recuperarse, mucho tiempo de descanso. Entonces, lo que sucede es que algunos van a su 21K o su maratón y sufren tanto durante la corrida que tristemente muchos dicen no vuelvo a correr nunca más en mi vida, sufrí mucho, pero todos los detalles, por pequeños que parezcan, van a hacer una gran diferencia el día del evento. O sea, sumados todos hacen una gran diferencia. Totalmente, ¿verdad? Desde acostarse a buena hora, comer a buena hora, por ejemplo, la cena, nunca hacerla muy tarde, en qué momento es mejor una carga de carbohidratos, si al mediodía o al final de la tarde. Muchas personas lo que pasa es que ya cenan muy tarde y el problema es que ese día del evento no se sienten bien, se sienten incómodos, incluso un poco pesados, con malestar de estómago, pero incluso detalles como a qué horas hay que cenar o la alimentación que vamos a tener ese día previo a, suman demasiados puntos el día que uno va a hacer su evento. Es súper importante. Es correcto. Muchas de estas competencias, Estuardo, son en el extranjero, ¿verdad? Acabamos de hablar de que recién pasó Boston, bueno, ahora el último semestre del año se viene Chicago, se viene Nueva York, y normalmente pues estas competencias, a excepción de Boston, son domingo. Ese día sábado previo a la competencia estamos en el extranjero, estamos en una ciudad bonita, pero por ahí hay que tener cuidado el tomarse ese sábado relax y no andar en el mall o paseando, porque por ahí quizás nos vamos a cansar demasiado justo un día antes de la competencia. ¿Qué opina en cuanto a esto? Es correcto. Por ejemplo, cuando nosotros planificamos los viajes para ir a las maratones, siempre tratamos, básicamente el corredor quiere ir pues también a conocer, claro, disfrutar del lugar con la familia, pero el problema es que a veces se van mucho tiempo antes. Por ejemplo, Nueva York, una caminata diaria está alrededor entre 15 y 20 kilómetros diarios caminando. Y pasa que cuando es el día de la carrera ya no tienen la energía suficiente o, por ejemplo, van demasiado cansados. Entonces, es bien importante considerar el tiempo en el que uno va a llegar. Ahora, por pandemia, se cancelan muchos vuelos, entonces uno tiene que tomar eso incluso muy en cuenta. Ideal, por ejemplo, uno va a una maratón que se corre domingo, ideal es irse jueves, llegar viernes muy bien, sábado tempranito ir a la expo, recoger sus cosas. Y lo más importante es el almuerzo previo. Muchas personas, la gran mayoría, deja su carga de carbohidratos al final del día. En la cena. En la cena. A algunos les puede funcionar, pero a la gran mayoría no nos funciona así. Entonces, por ejemplo, en mis corredores siempre lo recomendamos que a más tardar a la 1 debemos de estar almorzando nuestra carga de carbohidratos. Ojo con esto, por ejemplo, nunca comer nada que no hemos probado, ¿verdad? Si son pastas que no lleven cremas, ¿verdad? O salsas muy espesas, porque incluso eso puede jugar un papel fundamental. Sí, es correcto. O sea, incluso el uso de geles. Quien va a un evento, por ejemplo, y hasta el día de la maratón va a probar un gel, le puede dar mucho dolor de estómago, le puede dar cólicos, incluso se puede hasta calambrar. Todo esto ya debe haber sido probado en los entrenos. Exactamente. Algo que uno nunca debe de hacer es probar algo que uno nunca ha utilizado durante sus entrenos previos. Por ejemplo, uno va a la expo y encuentra miles de cosas. Y uno, voy a probar esto. O marcas nuevas. Exactamente, o marcas que tal vez nunca hemos utilizado. Entonces, un error es probar algo que nuestro organismo no está acostumbrado a tenerlo en el estómago. Por ejemplo, ya cuando llevamos 20, 30 kilómetros, 35 kilómetros, entonces sí uno debe tener todas esas precauciones. Uno puede emocionarse de tantas cosas que le ofrecen a uno, pero sí, se la juega uno a la hora de estar en el evento. Ok, buenísimo. Ya por último, Estuardo, porque el tiempo en televisión nos gana, su opinión acerca de descargas musculares también justo esa semana previa a la competencia. Muchos la recomiendan, muchos dicen que no es tan recomendable, por lo mismo que mencionábamos acerca de que quizás el cuerpo se
se relaja demasiado. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Sí, hay mucha discrepancia en el tipo de descargas musculares que se recomienda, pero cada vez es más aceptado. Okay. Por ejemplo, a veces viene alguien con nosotros y nos dice, me quiero hacer una descarga muscular. Y nosotros siempre les preguntamos, cuando no los conocemos, si vienen por primera vez, ¿cuándo es su evento? Pasado mañana. No se lo recomendamos. Okay. Porque sí, o sea, el músculo se relaja tanto y cuando uno no está acostumbrado a una descarga muscular, es increíble. Uno pensaría que va a correr súper suelto, sin ningún dolor, pero sucede todo lo contrario. La gran mayoría cuando va a correr siente, por ejemplo, los gemelos súper tiesos, con mucho dolor, entonces genera un efecto contrario. Entonces nosotros recomendamos a todo aquel que se está preparando para un evento que los últimos meses, hablamos de meses, no de semanas, por lo menos 2 veces al mes la persona debería de trabajarse una descarga muscular. ¿Cuándo la recomendamos? Nunca si es un día antes de correr. Por ejemplo, si le tocó un día de intervalos, vamos a poner un día martes de intervalos, nosotros recomendamos que se lo hagan martes, o por ejemplo, si jueves les toca un entreno más apretado, jueves después de su entreno. Nunca antes de un entreno previo, porque sí se puede lastimar. O sea, aunque es una descarga que va a descomprimir el músculo, va a drenar el ácido láctico, pero sí debe tener ciertos cuidados y recomendaciones para que no suceda lo contrario. Entonces, la persona cuando ya se lo viene trabajando 2 veces por semana, durante los últimos 3 meses, las probabilidades de que llegue a su evento muy bien son muy altas. Ok, buenísimo. Pues un gusto haber estado compartiendo el segmento de Ronnie con usted esta semana. Estuardo, le agradecemos nuevamente el que nos haya recibido. Si Gracias, nos pudiera Jorge. mencionar cómo aparece en redes sociales para que la gente los busque, los siga y pues busque también mayor información acerca de los servicios que ustedes ofrecen, Estuardo. Sí, nosotros estamos en Instagram como Estuardo-Regenerics, es la red que más utilizamos. Incluso ahí pueden escribirnos si tienen duda de algún tips, por ejemplo, para correr, incluso diagnóstico de qué tenis hay que utilizar. Okay. Nosotros vemos todo ese sistema. Buenísimo, ahí las vamos a estar colocando en pantalla. Con gusto, Estuardo, y nuevamente le agradecemos el tiempo. Jorge, a la orden. Este fue nuestro segmento de running. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de running, segmento patrocinado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores, y Currex, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies.